Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que están mirando este video allá a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Iglesia Cibernética de Jesucristo, Dios te bendiga y es momento de escuchar la palabra del Señor. Ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor y ahora nos disponemos a compartir su palabra, el mensaje que Dios tiene para este hermoso día. Hoy día domingo estamos ya a 18 de septiembre. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Y antes de hacer la oración, quiero darle gracias yo a Dios porque este día, el día de viernes 16 de septiembre, Dios nos dio el privilegio de completar 30 años. 30 años a que conocí al Señor y déjenme decirles que es lo más hermoso. No digo que no sufres, que no pasas por tribulaciones, pero de todas nos libra el Señor. El Señor dice que es necesario, por medio de Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y este día viernes nos gozamos porque fue algo especial para celebrar ese día 16 de septiembre. 30 años. Ahora cayó en viernes cuando me convertí, yo y mi esposa. Fue el día miércoles 16 de septiembre del 92. Y por eso alabo al Señor y día a día busco su rostro, día a día me esfuerzo para hacer su voluntad. Porque recordemos que el mismo Señor Jesús dijo, allá en Mateo 7:21, que no todo aquel que nada más porque le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y déjame decirte que si tú no estás lleno de la palabra de Dios, si en tu mente no está llena de la palabra de Dios, nunca vas a poder hacer la voluntad de Dios, nunca vas a poder tener el poder para vivir en santidad, porque es la palabra la que hace toda esa obra. Y por eso alabo a mi Señor, porque en 30 años he visto muchos pastores y de todo quedar en el camino. ¿Por qué? Abandonar, apostatar su fe. ¿Por qué? Simple y precisamente porque no nacieron de nuevo. Solamente se emocionaron. Vienen a ser como aquellos fetos, aquellos niños que fueron engendrados pero nunca nacieron. Y así hay muchos cristianos, hay muchos fetos que nunca nacieron de nuevo y que tarde que temprano pues van a morir, porque es necesario nacer de nuevo. Recordemos que todo tiene su tiempo. El niño, el feto, tiene 9 meses para estar en el vientre de la madre, pero después de ese tiempo tiene que nacer. Y si no nace, se muere. Y así pasa en la vida espiritual. Por eso Pablo, allá en el escritor de los Hebreos, dice, después de ser de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Entonces, yo por eso alabo a mi Señor, porque mi esposa y yo seguimos firmes en estos 30 años y los que vengan. Quiero morir predicando su palabra, sea en el púlpito o sea allá en los ranchos, en la sierra, por donde quiera que Dios me ha llevado. Pero sería un privilegio morir en la batalla. Vamos a hacer una oración y ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en esta hermosa mañana, Padre, que nos has permitido despertar con vida, nos hemos reunido aquí, Señor, en tu nombre, con el propósito de alabarte, de adorarte, lo cual ya lo hemos hecho, Señor. Ahora, Padre, que me dispongo a exponer tu palabra, yo te suplico en el nombre
de mi Señor Jesucristo, que tomes todo mi ser, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Que todo mi espíritu, alma y cuerpo estén sujetos a la voluntad tuya, Padre. Usa mis labios, habla. Padre, para glorificarte a ti te lo pido. Te doy muchas gracias porque me permitiste, Señor, cumplir 30 años este viernes pasado. 30 años de haber nacido de nuevo. 30 años de caminar, Señor, a veces muy cerca y a veces retirado. Pero, Padre, tú nunca nos has abandonado. Y por eso te doy las gracias. Por eso estoy aquí alabando y glorificando tu santo nombre. Padre, úsame. Este mensaje que me has dado, llévalo. Que penetre lo más recóndito del ser de cada persona que está en este momento ahí enfrente de su teléfono, de su pantalla de televisor, de su computadora, para escuchar tu palabra. Padre, bendice a toda la iglesia cibernética de Jesucristo que se fue formando, Señor, en aquel día tan hermoso cuando pusiste en mi corazón subir todas las predicaciones y empezar esta iglesia cibernética. Gracias, Señor. Bendícelos. Padre, para gloria de tu nombre te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar este mensaje. Hoy, este día domingo 18 de septiembre del año 2022, vamos a dar inicio. Y el título de este mensaje que Dios puso en mi corazón: ¿quién está destruyendo la casa de Dios? Quizás se acuerden el domingo pasado, ¿cómo estás edificando la casa de Dios? Pues bien, ahora el Señor hace esta pregunta: ¿quién está destruyendo la casa de Dios? Para empezar, hermanos, quiero decirles, como todos los lectores de la Escritura lo sabemos, que el día que Dios formó a Adán y a Eva, los introdujo en el paraíso, les dio mandato, ¿verdad?, de que no deberían de comer ese árbol que estaba en el centro del paraíso. Y les dijo que el día que comieran ese fruto, ese día iban a morir. Ese día iban a morir. Y bueno, sabemos la historia, que Eva andaba deambulando sola por allá y lo alcanzó a mirar. Se le hizo un fruto codiciable, dice la Escritura, y tomó y comió. Y vio que no pasó nada y le cayó delicioso, dice la Escritura. Y entonces fue a ver al marido, Adán, y también le dio y comió. Desde ese momento, ellos murieron. Porque Dios le había dicho que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Dios formó a Adán y a Eva con un propósito, así como te formó a ti, me formó a mí. Dios nos formó para vivir Él en nosotros. Ese era el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios, no ha cambiado. Solamente que hubo un pequeño retraso y hubo pérdidas también. Entonces, cuando Dios le da el mandato a ellos que no comerían y lo hacen, sabemos que no lo hicieron ellos porque ellos quisieron, sino que ellos fueron influenciados. Ellos fueron influenciados por aquel querubín. Por aquel querubín hermoso que estaba en la presencia de Dios, que quería también recibir la adoración. Quería que lo adorasen. Y como él sabía cuál era el plan de Dios
con el ser humano, para que vivir y adoraran a Dios, Él quería eso también. Porque Él, aunque sabe, pero no lo sabe todo. No es omnisciente, no es omnipresente. Este enemigo, desde ese momento se convirtió en enemigo. Y nunca se arrepintió. Porque él, aunque se hubiese arrepentido, pues no hubiera tenido la oportunidad como la tenemos tú y yo el día que verdaderamente nos arrepentimos. El Luzbel era un querubín hermoso, pero después dejó de ser Luzbella para ser Lucifer, Satanás, diablo. Y tiene tantos seudónimos que lo describen tal y como es. Se le conoce como el padre también de la mentira. Ahora, él, desde ese momento, empezó a destruir la casa de Dios. Desde ese momento, él empezó a destruirla. Y Dios los dejó y estuvieron años. Desde que Adán y Eva fueron sacados del paraíso hasta el nacimiento de Jesucristo, pasaron de 4,000 años. Alrededor de 4,018 años. Ahora, la ciencia habla que de millones y millones de años. Recordemos que para nosotros la Escritura es la verdad. Y si pasaron esos millones de años que la falsa ciencia, dice la Escritura, lo describe, pues probablemente haya sido por la razón de que antes de que ellos pecaran, no había factor tiempo. El tiempo dio inicio desde el momento en que ellos adquirieron, comieron ese fruto prohibido. Desde ese momento empezó a contar el tiempo y empezó a destruirse aquella casa que Dios había formado para vivir con ellos y en ellos. Desde ahí empezó. Y todo el caminar, Dios, al mirar la ventaja tan grande que llevaba este enemigo, el diablo, pues Dios les dio una ley, les dio mandamientos, que si ellos, el pueblo hebreo, el pueblo judío, hubiesen permanecido en la palabra, nunca hubieran sido dañados, destruidos por obra de Satanás, como lo siguió haciendo y lo sigue haciendo hasta este momento. Aquellos que todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces Dios les manda esa ley dada a Moisés para que Moisés se los diera. Dice el apóstol Pablo que la ley era un ayo para llevarlos a Cristo. Un ayo quiere decir alguien, sea persona o cosa, que está encargado de hacer esa función. Es un encargo. Es aquella persona o aquel instrumento, cosa que traslada de un lado a otro algo que se le ha dado y que ese es su fin. Nada más tomarlo y llevarlo. Y la escritura que Dios le dio a Moisés era ese ayo para tomar al pueblo judío, vivieran en obediencia a esa palabra y los iba a llevar a adquirir vida. Recordemos que ellos estaban muertos, espiritualmente hablando. Y la ley era con ese propósito, de conducirlos en el caminar para llegar a la vida, a adquirir otra vez la vida eterna. Pero no lo entendieron así. ¿Y qué pasó? Bueno,
Dios los abandona. ¿Los abandonó? Ahora, no los abandonó del todo ya para no volver a recordarlos, no. Porque recordemos que Dios es un Dios de pactos. Y Dios había hecho un pacto con Abraham. Le dijo que él iba a ser padre de naciones. Le dijo que él iba a ser bendición para toda la humanidad. A Abraham se le conoció como el padre de la fe. Entonces sabemos que Dios le había hecho ese pacto a Abraham, y por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, que fueron los que siguieron el pacto, Jacob, recordemos, tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, que es el pueblo ahorita contemporáneo que está viviendo, Israel. Pero aún hasta ahorita todavía están en la ley. Todavía, cuando la ley, haz de cuenta que están usando algo que ya Dios ya no lo está usando. Lo dio para que lo usaran para llevarlos a la vida. Pero ellos no lo aceptaron así, lo desobedecieron, lo alteraron. Jesús, cuando vino, él mismo les dijo que eran unos hipócritas, que invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Y ahí empezó a destruirse la casa que Dios había preparado desde allá en el jardín del Edén. Esa casa espiritual que somos nosotros. Pero estábamos muertos. Recordemos la predicación pasada, ¿verdad? Cómo estás edificando la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio todo para volver a tomar vida y edificar su casa. Y ahora el mensaje, ¿quién está destruyendo la casa de Dios? Hoy vas a saber quién. Quizás digas, hermano, pues ya lo sabemos, el diablo. Déjame decirte que no lo sabes. Ese fue el primero. Pero aún hay tanta artimaña que la gente no lo percibe. Y hoy lo vas a saber. Nosotros, le dijo a Adán, Dios le dijo a Eva, ¿verdad? Y le dijo a la serpiente que iba a poner enemistad. Ahí en Génesis 3:15 ahí dice, y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿por qué habla de Eva? ¿Por qué no dijo de Adán? ¿Por qué no dijo de Adán? ¿Por qué dijo de Eva? Bueno, porque la mujer tiene un papel muy importante en esto. Esta mujer estaba representando la ciudad celestial. Esta mujer estaba representando la iglesia. Y por eso le dijo que iba a poner enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, o sea, la simiente del diablo, y la simiente suya. La simiente suya, dice, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En la cabeza mueren, pero en el calcañar no. El calcañar, sabemos, es la parte de atrás del talón, esa cuerda que baja, ese tendón. Allí, eso se le llama el calcañar. Allí es donde atacan las serpientes. La gente que vive en el campo, que sabe que por lo regular siempre lo atacan ahí, porque las serpientes andan caminando en la tierra, o a menos que anden en árboles, ¿verdad? Porque también lo hacen. Pero bueno, entonces aquí vemos que esa enemistad iba a estar. ¿Cuál es la simiente de ella? Literalmente, pues toda la humanidad, ¿verdad? Bueno, pero toda esa humanidad ya estaba muerta. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que no había justo ni aún uno,
cuando la ley que había sido dada era para hacernos justos, implantar justicia. Pero dice que no había ni uno. Entonces, aquí lo que está diciendo que la simiente de ella, ya les mencionaba yo, estaba representando la iglesia. La iglesia. Ahora, dijo que iba a haber esa enemistad entre ellos, ¿verdad? Entre la simiente suya y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de Satanás? Aquí está hablando a la serpiente, ¿verdad? Al diablo se le conoce como la serpiente antigua. Literalmente las serpientes pues tienen viboritas también, ¿verdad? Serpientes pequeñas. Pero no se estaba refiriendo a eso. Aunque sí, en eso también parte tiene que ver, porque recordemos que la palabra de Dios es espiritual y muchas veces habla literal. Entonces, literalmente, la serpiente, pues, tenía más serpientes, ¿verdad? Y dañan al hombre. Pero allí, a Satanás, ¿cuáles son? ¿Quién es la simiente de Satanás? ¿Cuáles son esa enemistad que hay? Bueno, ya les mencionaba que la simiente de ella era la iglesia. Y vamos a leer la escritura aquí, vamos a ir leyendo para poder entrar en materia, ¿verdad? Ahí Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque recordemos, dijo que iba a haber enemistad entre la mujer y la serpiente. Entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entonces ahí va a estar esa lucha. Y aquí la describe Pablo como que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 3:17. Miren lo que empieza a decirnos ahí el Señor, ¿verdad? Respecto a lo que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 3 y verso 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Recordemos que el templo también se le conocía como la casa de Dios. Allá cuando Jesús destruyó, corrió a los mercaderes, se hizo su azote como chicote y con eso empezó a golpear a los animales. ¿Qué fue lo que él les dijo? Escrito está: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por eso es ahí que cuando habla del templo o habla de casa, se está refiriendo a la casa de Dios. Y Dios es espiritual. La Biblia dice que Dios no vive en casas hechas por manos de hombre. Entonces, nosotros somos hechos por Dios. Somos creación de Dios. Y aquí Pablo nos está hablando esto, ¿verdad? Que si alguno destruyera el templo de Dios, ¿verdad? Que Dios también le va a destruir a él. Ya sabemos que el diablo fue el que empezó. Él va a ser destruido. Él espera el lago de fuego. Ahora vamos a seguir leyendo otras escrituras y luego vamos a entrar al punto en concreto. Vamos a ver qué nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer desde el 7 al 10. Ahí Jesús está hablando al pueblo judío. Recordemos que la ley era para llevarlos a Cristo. Cristo vino con un propósito. Y aquí nos lo empieza a ilustrar Jesús. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo,
yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oiga, aquí está hablando Jesús bien claro, como nos habla allá la carta a los hebreos también, donde dice que por un solo hombre entró la muerte a la humanidad. Y por un solo hombre, por un hombre todos mueren, pero que por un hombre entró la vida y por ese hombre todos viven. Por ese hombre que en todos mueren se refiere a Adán y a Eva, porque los dos son uno. Se refiere a ellos porque ya de ahí heredaron muerte. Nosotros nos heredaron la muerte. Que aunque vino la ley para ellos, pero aún así la ley la ignoraron. Allá en la presencia de Dios, cuando los iba atravesando allá de Egipto para Canaán, cómo desobedecían cada rato. Recordemos cómo renegaban: mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto y no venir a morir aquí de sed o de hambre. Querían carne y cada rato renegaban. Y luego cuando adoran, hacen ese becerro de oro. Y podemos ver tantas cosas que pasaron siempre en rebeldía contra Dios. Y por eso dice que Dios los abandonó. Y el escritor en los Hebreos dice que por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la vida. La ley era para llevarlos a Cristo y adquirir esa vida. Y aquí Jesús nos está diciendo, ilustrándolo en parábola como el pastor y las ovejas. Dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso me recuerda cuando Dios le dijo a Noé que hiciera esa arca y que le hiciera esa puerta. Por esa puerta tenían que pasar Noé, su familia y todo aquel que le creyera. Nada más Noé y su familia le creyeron. Y todos aquellos animales que Dios le dijo que metiera hembra y macho, ¿verdad? Y a los más pequeños, que difíciles de mantener, dice que 7 hembras y 7 machos. Entonces aquí vemos donde dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dice el verso 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cuántos hijos del diablo de esos hay en estos tiempos? ¿Cuántos lobos rapaces hay, asalariados, que viven, están como los políticos, están viviendo del erario del pueblo, de todo el dinero del pueblo, y están saqueándose, hinchándose de dinero, y la gente muriendo de hambre? Y espiritualmente hablando es lo mismo. Hay muchos de esos desgraciados lobos rapaces, falsos pastores, como dijo, que eran unos ladrones. Todo lo que antes de mí, dice, vinieron son ladrones, son salteadores. Salteadores porque no entran por la puerta, sino que brincan por las bardas. Por eso dice que son salteadores. Entonces aquí, a través de esta escritura, ya vamos viendo el punto, ¿verdad? El ladrón, cuando habla del ladrón, se está refiriendo al diablo con sus hijos. Recordemos que es su simiente,
Jesús dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Jesús les dijo allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, vamos a ver, aquí atrásito está, Juan capítulo 8, donde les dice en el verso 44, el 43 dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Oiga, ¿cómo les habló duro? Ahora, aquí no le estaba hablando al mundo. Aquí le estaba hablando, en el verso 39 lo dice. Respondieron, no, en el verso 31, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí les estaba diciendo a los judíos que habían creído en él. Pero aunque habían creído en él, pero verdaderamente no habían creído en él. Así hay muchos que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y aquí estos habían creído en él, pero no le creían a él. Por eso él les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra. Qué importante es que permanezcamos en su palabra. El pueblo antiguo no permaneció en la palabra y fue desechado. Y aún tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque vuelve a venir Jesús y vuelve a dar palabra para que permanezcamos en ella. Vuelve a dar enseñanza para que permanezcamos en ella. Nunca se me olvida, ya en segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, son pasajes claves que nos ayudan a entender el plan y el propósito de Dios. Ahí, segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí vemos lo que Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, en mi enseñanza, que es sinónimo de doctrina. Y hoy en día, ¿cuánto estamos viendo? ¿Cuántas doctrinas no estamos mirando? ¿Verdad? Vamos a ver qué nos dice aquí en Timoteo. Miren lo que nos habla Timoteo. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Primera de Timoteo 4, versos 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué cosa está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Para que Timoteo le enseñara a la iglesia donde se quedaba él, porque Pablo establecía una iglesia y dejaba a Timoteo de pastor y se iba a seguir predicando, levantando más iglesias. Y Timoteo era llevado, ya que se constituía un anciano en la iglesia que se formaba, y era llevado Timoteo a otro lugar, y así era. Timoteo era pastor. Y también le dice Pablo en una de sus cartas: haz obra de evangelista, porque evangelista debe de ser todo aquel que ha nacido de nuevo. No nomás aquel. Hay unos que tienen un ministerio especialmente de evangelistas, pero evangelistas todos debemos de serlo. Entonces aquí vemos acerca de que Pablo le dice a Timoteo que hay el Espíritu, les advertía desde aquel tiempo claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Postreros quiere decir últimos. Son los que estamos viviendo. Estamos viviendo los postreros tiempos. Todo lo que Jesús dijo que iba a suceder antes de su venida, ya lo vimos, lo estamos mirando. Entonces por eso sabemos que el tiempo está cerca. Y aquí lo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? Apostatarán, o sea, no que se vuelven al mundo, no.
Una cosa es que se vuelvan al mundo y otra cosa es que apostaten de su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar quiere decir renegar y volver a ir en contra de lo que antes habían creído. Eso es apostatar. Y hay muchos que apostatarán de la fe, dice. Y yo conozco a muchos que al fin de cuentas andan de aquí para allá y luego vienen a caer allá con los apostólicos o vienen a caer con los testigos de Jehová, y nada más es cuestión de analizar las escrituras. Recordemos lo que dice 2 de Juan acerca de la importancia de perseverar en la doctrina de Cristo. Pero hoy en día hay muchas doctrinas de demonios. Ahora, entonces al mirar todo esto, sabemos que tenemos ese gran enemigo, esa enemistad entre el hombre y entre la serpiente y la mujer. La mujer, les recordaba, viene a ser la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo son sus hijos del diablo. El mundo lo usa el mismo diablo para destruir la casa de Dios. Por esa razón es que aquí nos dice bien claro, vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Miren lo que nos dice. Es un consejo que nos da Pedro. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Él es nuestro adversario, nuestro enemigo. Esa es la enemistad que iba a poner entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. La simiente de Eva viene representando, como les dije, a la iglesia. A la iglesia. Y aquí vemos que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién va a devorar? No devora a sus hijos. Esos ya los tiene. A sus hijos los usa para destruir la casa de Dios. Ahora, vamos a mirar un punto muy claro y entramos a lo que les estaba mencionando. Ahí en 1 de Juan capítulo 3 verso 8, ahí lo podemos ver acerca de lo que les estoy diciendo, que el mundo es del diablo. En primera de Juan capítulo 3 y el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Simiente quiere decir descendencia. Recordemos que a Eva le dijo a la mujer y a la serpiente que iba a haber enemistad entre su simiente y simiente de ella. Aquí dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese era el propósito de Dios que tenía con Adán y Eva, de llegar a que fueran a ser hijos, adoptarlos y poner de su Espíritu Santo en ellos, porque solamente estaban hechos a la imagen de Dios y tenían espíritu de vida, pero Dios quería poner el Espíritu Santo, vivir en ellos. Ese era el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios. Pero aquí
Entonces aquí vemos lo que está diciendo el apóstol Juan, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Allá en Romanos 8, verso 9, al finalizar el 9, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí lo dice bien claro, Romanos 8, 9, al finalizar el 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y luego dice el verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Desde ese momento dejamos de ser hijos del diablo para pasar a ser hijos de Dios por medio del segundo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Entonces, cuando la simiente de Dios permanece en nosotros, que es Jesús, en ese momento nosotros entramos al redil por la puerta que es Jesús. En ese momento nosotros entramos a la familia de Dios. Venimos a ser hijos de Dios. Y ese hijo de Dios no permanece, no practica, dice, el pecado. Entonces, a través de esta escritura vemos que todo el mundo es miserable pecador. Todo el mundo. Y por esta razón son lo que está diciendo aquí en el verso 8, Juan. El que practica el pecado es del diablo. Muy, muy claro. Entonces yo no entiendo cómo esos que creen en Jesús, esos religiosos, no alcanzan a entender esta palabra tan sencilla que está, que no necesitas mucha teología para entenderla. El que practica el pecado es del diablo. Entonces ahí vemos esa enemistad entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y esos hijos del diablo son los que están destruyendo la casa de Dios. E incluso ellos mismos, cuando llegan a nacer de nuevo, dejan de ser casa del diablo para venir a ser casa de Dios. Y Dios la santifica, la purifica por medio de su Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, ahí en Apocalipsis, ahí nos lo habla ya Jesús por medio del apóstol Juan, más claro. Apocalipsis capítulo 12. Miren lo que nos habla Apocalipsis capítulo 12. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí, esta señal que están viendo, aquí vamos a mirar de quién está hablando, a quién se está refiriendo. Dice que esa señal, esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí se está refiriendo a María, a la Virgen María, porque de ella iba a salir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que esa mujer dice que estaba vestida del sol, o sea, la luz. Jesús es la luz y Él estaba en el vientre de María, y por eso María estaba revestida de la luz del sol. Y dice, con la luna debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Que siempre iba a caminar. Ella estaba caminando, y toda su descendencia iba a caminar bajo la luna de sus pies. O sea, en el día la luz del sol y en la noche la luz de la luna. Quiere decir que en todo tiempo iba a ser caminada, su pie iba a andar en luz.
Y por eso dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona. Recordemos que el rey, no hay rey sin corona. Una corona de 12 estrellas. Esas 12 estrellas, recordemos que son los 12 apóstoles. Por esa razón es que estaba esta señal allá en el cielo. Y vamos a seguir viendo. Estando encinta, o sea, embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado por Dios, para Dios y para su trono. Oigan, aquí estamos viendo claramente que se estaba refiriendo a María cuando estaba embarazada. Recordemos cómo, estando ella embarazada, cómo querían matarla, cómo ese rey, el rey Herodes, ¿verdad? Cuando aquellos astrólogos andaban buscando, venían siguiendo la estrella del oriente, y donde se parara esa estrella, allí era donde iba a nacer el rey de los judíos. Cuando aquellos andaban buscándolo, aquellos, dice la tradición, los 3 reyes magos, hasta les pusieron nombre, Gaspar, Melchor y Baltasar, pero sabemos que eso es tradición. Pero lo que sí sabemos que eran 3 personajes que amaban mucho a Dios, eran astrólogos, conocían los astros, por eso es que iban siguiendo esa estrella. A Jesús se le conoce como la estrella de David, por eso iba siguiendo esa estrella, y donde se parara era donde iba a nacer, ahí el rey de reyes. Y vemos cómo le dio celos, coraje al rey Herodes, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Que le dijeran en dónde estaba. Luego fue a preguntar a los conocedores de la ley, que dónde estaba escrito que nacería ese rey, ese Mesías. Y entonces, cuando salieron ellos, que se fueron, dice que les pidieron que regresaran y le dijeran dónde estaban. Pero sabemos que no era porque querían adorarlo, querían destruirlo, querían matarlo. Entonces dice que los astrólogos se dieron cuenta de la intención y ya no regresaron ahí. Llegaron con Jesús, lo adoraron, le ofrecieron oro, incienso, mirra, todos los presentes, regalos que le llevaban, pero regresaron por otro lado. Y dice la escritura, ¿verdad?, que el rey Herodes, al darse cuenta que había sido burlado, dice que se encendió de ira. Y entonces fue cuando mandó matar a todos aquellos niños menores de 2 años. Dice que los mandó matar. Hubo matazón de niños. Es lo que está diciendo aquí. Como dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y luego dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí ese dragón escarlata se refiere a Satanás, al diablo. Y luego dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Él engañó la tercera parte de los ángeles allá en el cielo, y hizo una revolución contra Dios allá, porque él quería que lo adoraran. Y él seguía estando allá. Lo curioso, fíjense, esto que estamos viendo aquí sucedió cuando Jesús estaba por nacer, cuando estaba en el vientre de su madre. Fue cuando pasó esto. El diablo todavía estaba allá en el cielo. Recordemos allá cuando dice que estaban en una asamblea los hijos de Dios, dice, y que entre ellos llegó Satanás, se metió, y que Dios le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Dice, de merodear la tierra. ¿Ya consideraste mi siervo Job, cómo no hay nadie en la tierra como él?
Sí, pues, ¿cómo no te va a hacer? Le tienes todo. Quítale todo y verás si no te maldice. Entonces, pueden leer la historia de Job, y lo habla. Solamente estoy citándolo como ejemplo para que se den cuenta que el diablo, aparte de que ya había hecho daño aquí, todavía seguía estando allá en el cielo. Todavía Dios le tenía misericordia, porque Dios es misericordioso. Pero nunca procedió a arrepentirse. Al contrario, levantó guerra allá, alboroto, y se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, dice, se paró frente a la mujer. Es lo que les estaba explicando. Como por medio de sus hijos, ese dragón quería destruir la casa de Dios. Jesús mismo dijo: las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. O sea, Jesús, siendo humano, era casa de Dios. Porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Como hombre era el cuerpo, la humanidad, los sentimientos, cómo lloraba, cómo sentía, cómo se cansaba, cómo se airaba. Era hombre. Pero como Dios, caminó sobre el mar, resucitó muerto, resucitó a Lázaro, venció la muerte como Dios. Ahora, y dice aquí que el dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice que se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar tan pronto como naciera. Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Como el rey Herodes quería destruirlo. Y dice en el verso 5: y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es mi Señor. Ese es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero venía indefenso porque era un niño. Necesitaba estar guardado, cuidado. Y dice la Escritura que ese niño iba a venir a regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su Dios, su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustentase por 1270 días. Cuando sumamos este tiempo, nos damos cuenta que es el mismo tiempo que duró José y María allá en Egipto, porque de ahí atravesaron y se fueron para Egipto, porque dijo Dios, le dijo el ángel: para que se cumpla la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, ya estaba profetizado. Y ahí vemos cómo la mujer huyó al desierto, ¿verdad? Y luego en el verso 7, miren, cuando ya huyó al desierto, quiere decir, pero ya llevaba al niño. No estaba embarazada, ya había nacido el niño. Y cuando pasó todo esto, nos vemos en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Después de eso, después de que la mujer huyó a Egipto con el niño, José y María, ¿verdad? Se lo llevaron. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Recordemos que Miguel era el arcángel. Allá en el cielo hay rangos, hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. 4 rangos. Y Miguel era el líder de los guerreros, de los de guerra. Por eso dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús ya había nacido aquí en la tierra, cuando Jesús ya estaba ya más crecido. Dice en el verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo fue arrojado aquí a la tierra,
Y dice la escritura que sus ángeles fueron arrojados junto con él. La tercera parte de ángeles de allá del cielo que alcanzó a engañar a este diablo mentiroso, fueron arrojados aquí a la tierra. ¿Por quién fueron arrojados? Por Miguel el arcángel y sus soldados de guerra. Dice que fueron lanzados. Verso 10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oigan, el verso 10 nos está hablando ya cuando Jesús empezó su ministerio. Antes no hablaba palabra de salvación. Nunca habló palabra de salvación antes, hasta cuando él empezó su ministerio, cuando fue bautizado. Por eso dice aquí, en el verso 10, entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Por qué? ¿Y qué más dice? Ha venido la salvación, y hay una coma. Luego dice, el poder, hay otra coma, y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo vino eso? Cuando Jesús fue bautizado. Fue cuando vino el poder. Fue cuando vino el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús. Y entonces fue cuando el Padre allá en el cielo dice que se oyeron truenos, relámpagos y voces. Y el Padre era diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. A Él oigan. A Él oigan. Porque desde ahí empezó a anunciarse la salvación. Desde ahí, desde ese momento, cuando Jesús fue bautizado. Y dice que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Sí, porque Dios quiere que entremos a su reino. Que ya no estemos en el reino de Satanás. Aquí en este mundo, o estás bajo el reino de Satanás, o estás bajo el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Y eso es por eso son estos mensajes tan claros. Nada que ver con religión. Solamente con la relación de Dios para alcanzar la salvación. Dice, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Oiga, la autoridad. Jesús mismo lo dijo ya en Mateo 28, 18, 19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y miren que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esas son las promesas del Señor. Eso es lo que tú y que yo debemos de permanecer en eso. Dice, y la autoridad de su Cristo ha venido, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, el diablo nomás estaba acusando a todos, aquellos que se convertían a Cristo, y los acusaba por cualquier cosita. Los inducía a pecar y luego los acusaba. Porque así es el diablo. Verso 11. Y ellos, o sea, los hermanos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Ya oyó cómo podemos vencer a ese diablo mentiroso y dejar de pertenecer a su reino? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oigan, cuando de verdad amas a Dios, cuando de verdad has nacido de nuevo, Jesús mismo lo dijo, y todo aquel que ame a sus hijos más que a mí no es digno de mí. Y todo aquel que no menosprecie su vida por amor a mí, dice, no es digno de mí. Pero qué difícil es eso. Solamente aquellos que tienen el poder lo pueden hacer. Los que de verdad hemos nacido de nuevo. Ahí vemos
Dice que le hemos vencido por medio de la sangre y de la palabra de Dios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos muchos ejemplos en la Escritura. Vemos Pablo, cómo menospreció su vida, la dejó y siguió a Jesús. Los pescadores, cómo dejándolo todo. Allá vemos Mateo, cómo era recaudador de impuestos. Y pasando Jesús ahí le dijo: Leví, sígueme, porque se nombraba Leví. Y dice Marcos, lo narra, donde dice: y al instante, dejándolo todo, le siguió. Entonces, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes ser un ministro de Dios y ministro de Satanás. No puedes trabajar para dos amos, dijo el Señor. O porque con uno quedarás bien y con el otro no. Yo conozco muchos que son pastores y tienen sus trabajos y son pastores de la iglesia. Yo lo viví. Qué difícil es cuando yo estudiaba tener que llegar cansado e irte a la escuela para estudiar, para aprender. Qué difícil fue. Ahora, cuánto más que seas un siervo de Dios, que tengas que estar al frente de la congregación, pero antes haber estado al frente de la presencia de Dios, para que Dios te dé el alimento, para darlo al pueblo. Y eso lo vemos allá en Mateo 24:45, donde Jesús dijo: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es Dios quien te pone sobre su casa, o sea, sobre el templo, sobre la iglesia, para dar el alimento a tiempo. Es Dios, no es el hombre. No es porque te nazca, porque tú quieras, porque te guste. No, es del que Dios tiene misericordia, del que Dios llama. Por eso hay en un pasaje en la Escritura dice que nadie toma ese privilegio sino el que es llamado por Dios. Solamente cuando Dios nos llama a sus servicios, cuando puedes hacerlo. Sigue diciendo, verso 12: por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando, fíjense aquí lo que está diciendo, que se alegraran en el cielo, los moradores en el cielo, y los moradores de la tierra, dice: ay de los moradores de la tierra. ¿Qué quiere decir? Ay, sinónimo de dolor, que ese ay va a salir de su boca, de esa gente que está aquí en la tierra. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Oiga, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y recordemos, esa mujer representa a la iglesia. La iglesia siempre es perseguida para que ya no siga pariendo, para que ya no siga dando a luz más hijos. Y eso es lo que está haciendo este diablo. El dragón dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Qué dice que se le dieron a la mujer las dos alas del águila? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Allá lo dice bien claro en Salmos, en Isaías, donde dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que volarán como las águilas y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Esos son los que van a tener esas fuerzas y volarán como las águilas. Entonces aquí vemos que a esta mujer que representa a la iglesia se le dieron las alas como de la gran águila para que volase por delante de la serpiente al desierto. Recordemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, dejamos de ser naturales
y venimos a ser sobrenaturales. Estamos por arriba de la naturaleza humana. Venimos a ser sobrenaturales o espirituales. Por eso es que podemos vencer la guerra, porque recordemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso lo podemos vencer cuando hemos nacido de nuevo, por medio de la sangre de Cristo. Aquí sigue diciendo, en el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Oiga, dice que la mujer lanzó, la serpiente le lanzó de su boca tras la mujer agua como un río. Recordemos lo que representa el agua. Allá en Apocalipsis nos habla cuando dice que la mujer que estaba sentada sobre muchas aguas. Y dice que ya cuando lo explica que la mujer representa, esas aguas representa multitud de pueblos, lenguas y naciones. ¿Y qué dijimos hace un momento? Lo leímos, que el mundo entero está bajo el control de Satanás. Esas son esas aguas, aguas de mar, aguas turbulentas del mar. Entonces aquí vemos cómo dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas. O sea, le mandó a todos sus hijos para destruirla. Esas son las aguas que quería destruirla. Pero ¿qué dice? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿No han oído ustedes cuando luego dice que tienen problemas y luego que dicen, no, pues pon tierra de por medio? O sea, pon tierra de por medio, o sea, que haya esa tierra que te salve, que te desaparte. Así como lo hacen esos políticos podridos como el Anaya y ahora el Cabeza de Vaca y no sé cuántos más andan en otras naciones. Están poniendo esa tierra de por medio, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hubo tierra de por medio. ¿Cómo? Pues de allí donde Jesús había nacido, en Belén, de Judea, ¿qué dice la Escritura? Que fue llevado a Egipto. Miren qué tramo tan lejos. Tuvo que haber esa tierra de por medio y así fue como ya no lo pudo destruir a ese niño. Dice, verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, aquí, como verán, ustedes pueden comprobar que lo que les estoy diciendo es lo que Dios está hablando. Yo les mencionaba que se refería aquí a los cristianos. Y aquí lo está diciendo bien claro, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, ¿cuál es la descendencia de esa mujer? La iglesia, los santos, el pueblo de Dios. Y por eso dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos entonces a través de esta escritura que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, y que el diablo mismo anda buscando para destruirnos. Dice que él vino para matar, robar y destruir. Él no está destruyendo al mundo, ese ya lo tiene muerto. El mundo está muerto. Él quiere destruir, no quiere que sigan naciendo más, que traigan más luz esa mujer que es la iglesia. Y por esa razón está destruyéndola. Ahora, pero no nada más es él, sus demonios. Y así como Jesús llamó a aquellos 5 pilares, cimientos,
para edificar la casa de Dios, el diablo también tiene esos 5 para destruir la casa de Dios. Y ya vimos ahí en 1 Timoteo 4 del 1 al 2, donde dice que escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, ¿verdad? Vemos cómo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días iba a surgir eso. Es lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a ver, él usa los falsos apóstoles. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 11, 3 y 4. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el verso 3 y 4. Es 2 de Corintios, perdón hermano, no primera. 2 de Corintios. Y versos 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que los hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que ese era el temor que tenía, así como la serpiente engañó a Eva, que también los sentidos de la iglesia, de los cristianos que formaban la iglesia en Corinto, fueran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. O sea, Pablo les estaba advirtiendo que no deberían de creer en otro Jesucristo, que no deberían de creer en otro evangelio, que no deberían de recibir otro espíritu, porque cuando recibimos el Espíritu Santo, ese lo llena todo. En eso estamos completos, dice la Escritura. Entonces aquí vemos lo que empiezan a hacer estos. Vamos a ver qué nos dice el verso 13 al 15, ahí mismo. El 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué está hablando aquí entonces Pablo a los corintios? Y nos está hablando a la iglesia cibernética de Jesucristo aquí en este momento. Que así como el diablo engañó a Eva, así puede también, de una forma sutil, astuta, puede engañar a aquellos que recién se convirtieron. Por eso es necesario que tengan siempre esa comunión con el Señor, se llenen de la palabra. Y aquí lo dice que son estos personajes, dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. En el verso 8 dice que han despojado. Hay muchos que nomás se dedican a despojar iglesias, y eso es lo que hacen esos falsos apóstoles. Por eso dice el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, trabajadores que hacen fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces ahí vemos que son los falsos apóstoles que el diablo usa para destruir la casa de Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí en Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2.
Y vamos ¿qué nos dice el verso 2? Le dice mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje fue escrito a la iglesia de Éfeso, donde le dice el ángel, al ángel de la iglesia de Éfeso. Al ángel se refiere al pastor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oigan, siempre va a haber esos falsos, mentirosos apóstoles, obreros fraudulentos. Ahora vamos a ver, aquí ya vimos estas dos escrituras respecto a los falsos apóstoles. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24 acerca de los profetas. Mateo 24. Y vamos a leer en el verso 24 también. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto fue palabra que dijo Jesús a sus apóstoles cuando le preguntaron, que querían saber cuándo sería el fin de todas estas cosas, cuándo sería el día de su venida, cuándo regresaría. Y Jesús menciona que todo esto iba a pasar antes de que Él viniera. Y dice en el verso 24 que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Y eso lo hemos visto, como muchos hacen milagros y todo eso, pero no es por obra de Dios, es por obra de Satanás. Allá en Mateo 7:21, cuando Jesús dice que los que van a entrar al reino de Dios es los que hacen la voluntad del Padre. Dice: y muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y dice Jesús: y yo les declararé, nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí vemos que no porque hagan milagros, porque hagan todas esas cosas, ya creas que son siervos de Dios. Los milagros fueron en aquel tiempo para testimonio a la gente. Por eso decían, pues nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que le dijo Nicodemo a Jesús cuando fue a verlo. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces recordemos que Nicodemo era un líder del Sanedrín, y eran muchos, y entre ellos platicaban, y acordaron que sí, que él podía ser el maestro enviado de Dios por las señales que hacía. Pero, y bueno, qué bueno que lo miraron, ¿verdad? Sí era cierto. Pero en este tiempo ya no hay esas señales, esos milagros. Ya no hay todo eso, ya no hay esas lenguas como en aquel tiempo. En aquel tiempo era para identificarlos, era para establecer las bases. Ahorita están solamente el evangelista, el pastor y el maestro. El evangelista para llevar el evangelio, el pastor para alimentar el alimento al rebaño, el maestro para instruir en justicia a la congregación. Eso es lo que está ahorita, pero no esos falsos apóstoles y esos falsos profetas. Y aquí Jesús advirtió que vendrían a tantito antes de su venida, y por eso sabemos que Jesús viene muy pronto. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 23. Jeremías verso 23, y vamos a leer el verso 16. Vamos a leer el verso 16, el 21, 25 y 26, y 30, 31 y 32. Lo voy a ir leyendo, los tengo ya marcados aquí. Verso 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 26.
yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Verso 30, 31 y 32. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Miren, aquí desde aquellos tiempos, desde antes de Jesucristo, ya estaban esos falsos profetas, porque el diablo siempre ha querido destruir la obra de Dios. Miren, logró que nadie pudiera cumplir la ley, nadie. Por eso vino Cristo y la cumplió. Vino como humano para enseñarnos que la ley sí se podía cumplir. Él la cumplió. Y ahora Él nos deja otra ley en la cual debemos de perseverar, que es la ley de Cristo. Entonces aquí nos habla bien claro acerca de esos falsos profetas. Vamos a ver que nos habla acerca de los falsos evangelistas. Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Aquí está hablando, ¿verdad?, como los falsos evangelistas van en busca de un prosélito. Escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, van predicándoles, un aprendiz, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Entonces aquí vemos cómo la religiosidad es lo que hace. Busca a la gente y la vuelve 2 veces más hija del infierno que ellos. ¿Por qué? Porque son falsos evangelistas, porque no predican verdaderamente el evangelio. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y dice en el versos del 6 al 10, dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí estamos viendo cómo Pablo le estaba recriminando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Pablo quedó maravillado, sorprendido de ver que tan pronto de que Pablo los dejó como iglesia, ellos se alejaron del que los llamó por su gracia de Cristo. Se alejaron del Señor para seguir un evangelio diferente. Y así hay muchos que empezaron bien, pero se alejaron, se apartaron por seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos son los falsos evangelistas, que lo que hacen, buscan el favor de los hombres.
les hablan bonito para que llegue más gente. Eso lo dice en el verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Mucha gente quiere agradar al hombre, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque quieren que haya cantidad, número en su iglesia para que tengan más a quien estafar, a quien engañar, a quien robar. Porque eso es lo que hacen. Entonces ya vimos aquí, ¿verdad? Estos son los falsos evangelistas, los que hacen eso. Ahora los falsos pastores. Jeremías 2:8. Jeremías capítulo 2, verso 8. Miren lo que nos habla acerca de los falsos pastores. Jeremías 2:8 dice así: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Así hay mucha gente que andan tras lo que no les aprovecha, escuchando a esos falsos pastores, ¿verdad? Por eso dice, y los pastores se rebelaron contra mí. Eso nos dice aquí el profeta Jeremías. Ezequiel 34:10. Ezequiel 34:10. Miren lo que nos habla también ahí el Señor por medio de esta escritura. Dice 34 verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré de mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces aquí está hablando acerca de esos falsos pastores que han engañado a la gente, ¿verdad? Y Dios está contra ellos y dice que se las va a quitar, va a demandar de ellos cada oveja, y que iba a dejar de apacentar las ovejas. O sea que los iba a descubrir como falsos, para que la gente ya dejara de ir a esos lugares, para que ya no los siguieran estafando. Y luego dice en el verso 11, miren, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jehová mismo. ¿Por quién? Por medio de sus siervos. Porque Jesús dijo: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí no desecha a mí, sino desecha al que me envió. O sea, refiriéndose a Dios. Entonces, cuando un siervo de Dios te está hablando la palabra, es porque es el Padre y el Hijo en esa persona hablándote. Y eso lo dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos los dos, el Padre y él, están en mí y pueden estar en ti si es que ya naciste de nuevo, porque ese es el propósito de Dios, que todos nazcan de nuevo para que ya no sean destruidos. Entonces aquí estamos viendo ya, ¿verdad? Estos falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos pastores. Ahora vamos a ver con último, con esto terminamos, los falsos maestros. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer 1, 3
y 17 a 22. Segundo de Pedro 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí está hablando el apóstol Pedro, que así como hubo falsos profetas en aquel tiempo entre el pueblo, que también así iba a haber también esos falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras. Esos son los falsos maestros. Y que muchos, dice verso 2, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, sus disoluciones quiere decir sus enseñanzas que les están dando, donde se las muestran bien, pero fuera del contexto. Y dice que muchos iban a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales, o sea, esos que los siguen, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, yo conozco a muchos que cristianos y ya ahora son testigos de Jehová o andan en el mundo, y por esos hijos del diablo que nunca de verdad nacieron de nuevo, o ya andan con otras mujeres allá casándose y dejando a la mujer, y de esos conozco muchos. Entonces esos son, por medio de esos, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Y luego dice verso 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Por avaricia, esas gentes son avariciosas, solamente quieren sacar tu dinero, sacar provecho de ti. Y sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esos ya están destinados para destrucción. Entonces aquí vemos lo que nos dice Pedro. Vamos a ver qué nos dice Judas. Ahí más adelantito, Judas capítulo, verso 3, 4 y 5. Respecto a este punto, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí vemos entonces que esos falsos maestros iban a entrar. Es lo que nos está diciendo aquí la carta de Judas, que algunos hombres han entrado encubiertamente. Esos son los falsos maestros. Y con esto terminamos. Santiago 3.1. Santiago 3.1, él nos da ya el punto final. Dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay muchos que ellos quisieron ser pastores y empezaron sus iglesias solos, y ahí está, pero no porque Dios los llamó, sino porque ellos decidieron ser pastores, o le dijeron al pastor: hermano, yo quiero ser pastor. Y la gente religiosa quiere hacer más grande su religión, para que sea más famosa, para darla a conocer, y ponen a la gente ignorante, gente que sirve de estorbo. Y a mí me ha tocado ver todo eso. Recordemos, ahora el 16, el viernes pasado, cumplí con mi esposa y yo 30 años
de que nacimos de nuevo. ¿Cuánto creen ustedes que no he visto en 30 años? Y en 30 años nunca me han visto regresar al mundo un tiempo y luego volver otra vez al Señor. No, porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes, Iglesia de Jesucristo, Iglesia Cibernética. ¿Quién está destruyendo la casa de Dios? Recordemos que el diablo es el principal, con todos sus hijos. Con todos sus hijos es el que está destruyendo la casa de Dios. Y cuando digo la casa de Dios me refiero al pueblo de Dios. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos el pueblo de Dios, somos la casa de Dios. Y el diablo está destruyendo aquellos, por eso dice que se disfraza de ángel de luz y que engaña, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Pero como dice una predicación que tuve, y los invito a que la miren, las 7 vitaminas de Dios para el cristiano. Ahí nos habla Pedro, precisamente nos dice eso, que haciendo esas cosas no caerán jamás, añadiendo a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Son 7 puntos. Al último termina con el amor. Dice, porque si estas cosas están en ustedes, no los dejarán estar de ociosos ni sin fruto, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces el verdadero cristiano siempre está lleno de la palabra de Dios, aquel que llamó, y el diablo no le hace nada, porque la palabra misma nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. La Biblia dice que los demonios en el nombre de Jesús, nomás oyen el nombre de Jesús, tiemblan. Y recordemos que el diablo y sus demonios vinieron aquí a destruir la obra de Dios. Pero nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, es cuando tenemos el poder. Y cuando tenemos el poder, es un poder que todo lo puede. Hermanos, este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues llámenme y con gusto atenderé su llamado y les explicaré aquello que necesiten saber. Mi número de teléfono es área 210-557-8277, radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y espero saber de ustedes. Nos vemos la próxima. Adiós.